Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un empresario que hace apenas unos días concluyó su gestión como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, Electrónica y Tecnologías de la Información CANIETI en la zona noroeste. La mayor parte de esa gestión se distinguió por la necesidad de hacer frente a los retos que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Para hablarnos de la forma en que el sector se reinventó, sobrevivió y aportó durante esta crisis, está con nosotros Román Caso, expresidente de la CANIETI Noroeste. Comenzamos. Román, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Y pues bueno, hace escasos días que terminó tu gestión al frente de este organismo empresarial que te tocó vivirlo de una manera muy particular. Yo creo que cuando fuiste electo, cuando asumiste el cargo, jamás te imaginaste que ibas a enfrentar un reto como el que tuviste. Pero, y me refiero a la pandemia. Correcto. Y los efectos que tuvo en todo el sector empresarial a nivel mundial. Tuvo efectos en todo el mundo, ¿no? Pero en este caso específico, el organismo que tú representaste. Platícanos primero que nada, antes de pasar a esa parte. Tú empiezas en 2019. Correcto. Al frente de la CANIETI. Sí. Tuve la fortuna y el compromiso de que los socios confirieran en mí dirigir el organismo. En efecto, en marzo de 2019, pues el mundo se vivía y se veía diferente. Los planes se tenían trazados, tanto de negocio como de la situación económica en la que estábamos. Veníamos saliendo de un sexenio, entrando en otro. También en Estados Unidos se veía el cambio presidencial. Entonces, nuestras atenciones estaban en otras cosas. Y siendo un organismo que representamos los sectores de tecnología, por definición, la única constante en nuestros negocios es el cambio, es la innovación. De hecho, en nuestro gremio comentamos, ¿no? El competidor más feroz no es otra empresa, es la obsolescencia. Entonces, claro, se puede decir que la pandemia vino a convertir en obsoleto todo lo que pensabas que era importante y prioritario y transformó la manera de cómo ver nuestros negocios, planear y los compromisos, ¿no? que adquiere uno, ¿no? Entonces sí, me tocó la fortuna, el compromiso que confirieron los socios, pero pues rápidamente entramos en un mundo nuevo, ¿no? Y fue exactamente un año después, comienzas en marzo del 19, en marzo del 20 es cuando nos llega el confinamiento, en este caso específico a este lado del hemisferio. Correcto. La pandemia empezó en diciembre, pero aquí en marzo ya nos encierran, ya nos cambiaron las cosas y entonces fue adaptarse o morir. Tuve la oportunidad de estar el jueves pasado en pues, la entrega y en tu informe. Y eso fue uno de los aspectos más importantes, cómo sí, adaptarse a la nueva realidad que imponía algo nunca antes visto, pero aparte ayudar a los agremiados a que sus empresas sobrevivieran. Yo creo que sería muy interesante que nos compartieras cómo fueron esas primeras semanas, porque todos lo recordamos, antes del 15 de marzo del 2020 se hablaba de la posibilidad de un confinamiento, pero como que lo veíamos lejano. De repente nos dicen, se acabó. El 15 de marzo sí, comienza el confinamiento. Y entonces, ¿cómo fueron esas primeras semanas? ¿Cómo te organizaste con los agremiados para ir tomando decisiones sobre la marcha? Pero específicamente esas primeras semanas, ¿cómo fueron? Pues en efecto, estábamos concluyendo el primer año, habíamos tenido un año de actividad, se puede decir, natural, estándar dentro de lo que es un organismo, atendiendo eventos, atendiendo lo que en su momento se consideraba los temas a manejar como cámara.
Y sí, llega a nuestra parte del mundo, a nuestro hemisferio, la pandemia. No se entendía la gravedad, francamente, a nivel empresa, a nivel gobierno, y no es por criticar al gobierno. Ningún gobierno estaba listo para lo que llegó, ¿no? Por definición, nuestro compromiso como empresarios pues, es mantener la economía en movimiento, ¿no? Entonces, con esa responsabilidad natural del empresariado, llega una condicionante que congela, que frena, que inhibe que la máquina que nos corresponde operar pueda seguir, como quien dice, dando vueltas, ¿no? Los engranes se traban. Entonces, las primeras semanas pues estuvieron estresantes, francamente, estuvieron confusas, porque, de nueva cuenta, no fue falta de algo de alguien, sino fue que llegó abruptamente a invadir nuestro día, a generar una interrupción increíble, transversal, o sea, en tu vida familiar, en tu vida social, en la academia, en la empresa, en gobierno, o sea, algo fuerte como lo fue, que no se pensaba, o al menos dentro de los socios, lo conversamos ya hoy día, ya más relajados, ¿no? Pero ¿cómo pensarías que en el mundo moderno en el que estamos todavía somos débiles como raza ante algo de esta naturaleza, ante la salud, ¿no? Entonces, sacude. Y sí, esas primeras semanas, información encontrada, falta de información, cambiante, reglas por un lado, reglas por otro. Entendemos, cada quien quería tomar la batuta para poder prepararnos. El único precedente que teníamos en nuestro México moderno y en los últimos, dijéramos, 40, 50 años fue lo que tocó del H1N1, cuando en su momento... Que no se compara. No se compara, no. Pero era la única referencia, sí, claro, de algo sanitario que fue más severo en el centro del país y congeló unos días, y era la única referencia. Entonces, tomando eso, tanto gobierno como sector privado, como, pues bueno, ¿qué se hizo en aquel tiempo que podamos retomar hoy día? Nos damos cuenta ya hoy que no era ni punto de referencia para la magnitud, y a lo mejor nos confiamos por no entender y comprender la gravedad, pero otra vez no fue algo particular de nuestro México, particular de gobierno o sector privado, sino ningún país pudo medir o tomó el riesgo de medirlo de cierta manera y nos rebasó. Entonces, fueron semanas estresantes. Y eso obviamente también complicaba más las cosas, porque como no había no solamente no había una referencia, sino que cuando ha habido crisis de cualquier otro tipo, a veces de un país se pide apoyo al otro, o a organismos hermanos en otras latitudes. Aquí no se podía, porque ¿a quién le pedías ayuda cuando todos están viviendo la misma situación, la misma confusión, la misma desinformación y pues también la misma falta de apoyo? Pero al final de cuentas yo creo que el principal aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, que aún no termina, es que hay que poner en marcha la creatividad, que así como los seres humanos nos enfrentamos ante la vulnerabilidad de estar frente a un ser microscópico que nos cambió por completo la vida, también tenemos una capacidad de adaptación y de supervivencia, y lo hemos estado viendo, porque al final de cuentas como género hemos perdido muchos millones de personas, pero aquí estamos como género humano, seguimos aquí, y hay una nueva forma de vivir. Entonces aquí fue la necesidad de reinventarse, de ser creativos. Y en el caso específico del sector que representas, pues eran tecnologías. Entonces la cosa era simplemente, bueno, no, ni tan simplemente, tan complejo, pero al mismo tiempo tan simple como ponerse en paz, abrir los ojos y decir, aquí tengo un área de oportunidad de crecimiento. Se me han cerrado muchas, pero hay otras posibilidades. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes vieron como para decir,
este encierro, este confinamiento nos está permitiendo reinventarnos y redirigirnos hacia este lado? Pues mira, de lo importante dentro de todas las interrupciones es que hubo continuidad. Y justamente los sectores que representamos son esos sectores de la industria que, siendo los creadores de la tecnología, los que proveen la conectividad y los que proveen el contenido, esos son los tres sectores: industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información. Vimos cómo se puede decir que nuestros productos permitieron que la vida continuara. Tanto la comunicación, la academia, las clases en línea, la vida social vía videoconferencia. Entonces, lo que vimos nosotros, primero que nada, es que hubo lo que le llamamos un salto cuántico en la familiaridad y la absorción del uso de la tecnología. Ya éramos de por sí una sociedad tecnificada por la misma naturaleza de tener a Estados Unidos como vecino, de la rápida introducción de las tecnologías en nuestra sociedad, en nuestro país, pero muchas cosas no se daban, como el trabajo desde casa. Se pensaba, el paradigma que existía era, no, pues es que si se van a trabajar a casa no van a trabajar bien, no van a cumplir, las clases a distancia no son válidas o no son igual de resultados, etcétera. Pues en todo eso tuvimos que adaptarnos como sociedad, y las empresas que representamos pues tomaron ese reto, tomaron esa responsabilidad. Nos dimos cuenta como sector que si fallábamos iba a fracturar mucho la continuidad virtual de la sociedad. Entonces, ¿qué oportunidad vimos? Pues una oportunidad primero de demostrar las capacidades que tenemos cada uno de los empresarios y nuestros equipos de trabajo para poder recibir la exigencia, llamémosla así, de la población, de los otros sectores, y poder responder. Segundo, robustecernos dentro de la pandemia. ¿Cómo le podemos hacer para crecer y poder aguantar? Porque no sabíamos cuánto iba a durar. Esa es otra, claro. Y como mencionas, no hemos salido. Yo sigo comentando y utilizando la frase que estamos viviendo una realidad transitoria. Todavía no llegamos al punto final y cómo de veras vamos a quedar transformados, ¿no? Entonces, tomamos esa responsabilidad natural, porque o lo hacíamos nosotros o nadie. Entonces, buscando referencias históricas, obviamente tropicalizadas a nuestra modernidad, qué sucedió en diferentes tiempos en la historia humana, donde la tecnología, no necesariamente la electrónica, sino el hecho de tecnificar una práctica, cómo transformó, cómo benefició, y poder ser responsables en eso. Entonces, fue un momento de prueba. Creo que lo superamos con éxito. Aún así, seguimos viendo áreas de oportunidad y de mejora, pero al ritmo que las cosas estaban, pudimos sacar adelante que nuestras vidas continuaran bajo las restricciones y las condicionantes, continuaran para prevalecer. Y es lo que dices, hoy día aquí estamos. Claro, y como bien decías hace un momento, ya estábamos enfilados a tecnificarnos todavía más, a hacer más uso de las nuevas tecnologías. La pandemia simplemente no es como que nos dio un empujoncito, nos dio una patada como para que avanzáramos hacia eso. Hoy prácticamente no hay nadie en el planeta que no sepa lo que significa una sesión de Zoom, de Meet o lo que sea. Cuando antes de la pandemia había algunos sectores que la conocíamos, pero aquí hubo que adaptarse y aprender sobre la marcha. Entre las actividades que realizo me he dedicado también a la docencia. Nunca me hubiera imaginado dar clases a través de una plataforma de Zoom. ¿Cómo le haces? Correcto. Aprender a usarlas, aprender a moverte. Pero, y bueno, aparte de todo, obviamente también estaba el posibilitar las herramientas a los call centers que tenían que seguir trabajando.
tal vez Correcto, no sí. con la misma capacidad, pero o parecía que no con la misma capacidad porque era tal la demanda de servicios de call centers que parecía como que no se estaban dando abasto o que había menos gente. Pero independientemente de todo esto, que es lo que vimos, ahora sí que los que no estamos muy metidos en el tema del manejo de las tecnologías, ¿qué consideras tú que fue lo más disruptivo en esta etapa? Que ustedes como empresarios dijeron, esta fue nuestra máxima aportación, nuestra principal aportación como implementación, como novedad, como algo que llegó para quedarse y que tal vez lo teníamos en mente, pero que tuvimos que aventarlo ya y sacarlo. Fíjate que en ese sentido la combinación de todas aquellas empresas de contenido, de desarrollo, que se vieron al principio afectadas porque aparentemente se congelaba todo eso, pero conforme la adopción de la tecnología para la continuidad de la vida se hizo primordial, regresó ese sector a llenar los vacíos de plataformas, de aplicaciones, empresas, restaurancitos que decían o vendo en línea o cierro. Claro. Empezaron a vender por Facebook, etcétera, pero necesitaban apoyo. Entonces se reinventaron los negocios, se puede decir, de una manera dinámica, de una manera abrupta, por la patada que fue de o le entras o te quedas fuera, ¿no? Y también la conectividad. Es de notarse y de reconocerse que no hubo un crash del Internet en ninguna parte del mundo. Eso dice mucho. Se siente como que es que así fue y no se sopesa, no se valora, ¿no? Es algo, estando en el sector, es algo que demandó mucho, porque si se caía el Internet, llamándole de una manera coloquial, si se caía el Internet, si había un crash, verdaderamente iba a haber una interrupción de otra magnitud. Si ya teníamos una interrupción por la salud, aparte por la conectividad y comunicación, transacciones, etcétera, o sea, iba a haber un caos. Entonces, tras bambalinas, de veras, hubo muchas aportaciones, hubo muchos retos. Por eso digo, los sobrepasamos y salimos adelante, salimos exitosos. Pero sí, las oportunidades y los éxitos fueron en ese sentido, la combinación de contenido con conectividad. Ahora, ¿dónde se notó la máxima interrupción? En el otro componente que también forma parte de la cámara, los dispositivos. Había escasez de laptops, escasez de audífonos, escasez de camaritas, escasez de cartuchos para impresoras. O sea, en la parte física se puede decir material de, ok, ya existe conectividad, ya existe contenido, ahora necesito el dispositivo para utilizarla. La demanda ganó, los centros de producción mundial principales de componentes clave se vieron otra vez interrumpidos, se vieron cerrados. Entonces, eso es lo que generó realmente una situación de veras de que había que reaccionar, ¿no? Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, porque digo, por un lado estuvo esta aportación importantísima que hizo este sector, que si no lo hubiera habido, hubiera sido un caos esto. Eso es definitivo. No creo que nos pudiéramos imaginar 2020, 2021 sin estas aportaciones. Pero efectivamente, lo acabas de mencionar, el desabasto. Y no solamente en cuestiones electrónicas. Los componentes electrónicos lo siguen padeciendo todavía, al grado de que la demanda la oferta de automóviles en Estados Unidos está superando por mucho la oferta. ¿Por qué? Pues porque todos necesitan ciertos componentes que no se han estado produciendo o que no se han podido transportar. No han recuperado el ritmo de output, se le llama, o sea, de entregable contra la demanda, efectivamente. Exactamente. Entonces, pues sí, ahora necesitamos más de la tecnología porque aparte ya nos acostumbramos y va a ser muy difícil que volvamos. Vamos, ya sea el tema de el trabajo en casa, muchas empresas lo están ya manteniendo como algo que se va a quedar, clases en línea, reuniones en línea que también facilitan mucho las cosas, pero hacen falta dispositivos y ese es un reto.
Correcto, que está sí. enfrentando tu sector. Lo que surgió a partir de esa interrupción que todavía sigue, en menor escala, pero finalmente, si una ficha la sacas del efecto dominó, se interrumpe, naturalmente. Lo que ha sucedido es que también se transformó la mentalidad empresarial global, de tener, dijéramos, concentraciones de manufactura en cierta parte del mundo, a crear ahora una dispersión geográfica y generar polos de producción prácticamente por continente para poder estar preparados, ¿sí? Otra cosa es que le encuentras ventajas de logística y etcétera, pero está replicando centros de producción. Por definición, pues era más conveniente mantenerlos en un solo lugar, pero viendo lo vulnerable que somos, aún con la modernidad, esta nueva tendencia que ya existía el concepto, más no realmente como tendencia, polos de producción en diferentes partes del mundo. Y luego, revivir la fabricación de ciertos componentes clave que se había dejado, se había cerrado porque ya era más práctico y económico otra vez concentrarlos en otra parte del mundo. Y hoy día nos damos cuenta que no, hay que retomarlo. El famoso tema de los chips, claro, los wafers, que son la pieza clave para poder... Todo eso está retomándose. El problema es que pues, no sucede en 12 meses, ¿no? Es un proceso de adopción, de inversión y de levantar lo que se le llama el ramp up, de cuando dices lo voy a hacer a cuando ya está en el mercado, ¿no? Entonces nos falta todavía. Y lo dijiste muy bien, no se hace en 12 meses, pero también la pandemia nos enseñó que lo que antes pensábamos que se hacía en 12 meses, se puede hacer en 6. Correcto. O se puede hacer hasta en menos. O sea, definitivamente hay que dejarle su tiempo a que esto madure, pero también es algo bueno teníamos que sacar de esta pandemia, y una de esas ventajas ha sido eso, ¿no? Que hemos aprendido cómo innovar y agilizar. Pero fíjate que con todo lo que mencionas y sobre todo con este esquema de producción en diferentes polos, la pregunta que muchos nos hacemos es, vemos que empresas, países, aunque se oiga mal como lo voy a decir, pero pudieron sacar provecho a la situación de la pandemia. ¿Tú crees que en México fuimos suficientemente creativos, fuimos suficientemente ágiles como para realmente poder sacar provecho de esto que sucedió? Y independientemente de lo que tú me describes en tu sector, pero en términos generales, ¿México le pudo sacar provecho a esto? ¿Pudimos realmente innovarnos, hacer algo mejor, algo diferente, sentar las bases para que de aquí vengan cosas mejores que impliquen un mayor desarrollo tecnológico, económico, etcétera? Durante la pandemia no, porque precisamente no teníamos referencia. Lamentablemente hubo mucho desorden al principio para poder encarrilarnos hacia cuál era la mecánica, quién tenía el mando, qué era lo importante, etcétera, para poder primero evitar que se convirtiera en una situación incontrolable. Llegó un momento crítico, pero finalmente, lo sobrepasamos, con lamentables pérdidas, pero lo sobrepasamos. Pero después de la pandemia, o de la parte crítica de la pandemia, porque seguimos en una realidad transitoria, ahí es donde creo yo que como sociedad, como México, sí estamos teniendo momento de aprovechar, en el buen sentido del término, para beneficio de nuestra sociedad. ¿En qué? Se dieron varios componentes, dijéramos macro, que nos dan esta oportunidad que estamos viviendo en México. Por un lado, ya había una dijéramos, guerra comercial entre Norteamérica y el Oriente. Sobre el tema más común que se escuchaba era a ver quién era el primero en 5G. Pero realmente era una serie de cuestiones de la desbalanza
de lo que es el intercambio comercial entre China con Estados Unidos, etcétera, desde la presidencia de Obama. De hecho, se acentuó durante la presidencia de Trump. Luego viene la pandemia, que pone a todo mundo a temblar y te da otro sentido de qué es importante y qué no y cómo te puede afectar. Y luego, durante eso, tenemos la ratificación del TEMEC, que eso era muy importante, es hoy día muy importante porque puso ya las reglas formalmente sobre el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Teniendo esos tres componentes alineados, favorecen mucho a México. Y es por eso que estamos ya hoy día viviendo esas oportunidades, que es crecimiento en el sector de manufactura de exportación y por definición, por el tema de la interrupción de las cadenas de suministro, va a permear, está desbordando a lo que se le llama hoy día la proveeduría nacional. O sea, ¿cómo podemos nosotros como sociedad mexicana, con los fabricantes, llamémosle nacionales, proveer a su vez de materias o de insumos o de subensambles a la industria de exportación? Hay un dato. Hoy día se provee de todos los insumos que el sector de manufactura de exportación requiere, del 100%, el 4% se compra nacional. O sea, hay un 96% de oportunidad de crecimiento. Eso es una oportunidad, pero no viene nada más de consecuencia de la pandemia, sino es la suma de varios elementos y lo estamos viviendo. Y además ha sido un tema que se ha venido manejando desde años atrás, sí, que la industria en México ha sido meramente manufacturera, pero nunca productora de insumos. Y urge ya dar ese paso, que correcto, quisiéramos que también la pandemia nos hubiera dejado ese aprendizaje de que se pueden agilizar las cosas. Exactamente. Eso que dejó la pandemia, que es, ¿cómo de que no se puede tan rápido? Sí, esa es una lección transversal, o sea, a sector público, sector privado, academia, sociedad, etcétera, o sea, transversalmente. Señores, sí se puede. El detalle es con qué prioridad atiendes esto, ¿no? Entonces, esa transformación a hacer una sociedad más ágil es lo que más podemos capitalizar hoy día en nuestro México. ¿Para qué? Para poder aprovechar las oportunidades que se abren y que hoy día estamos viviendo y verdaderamente transformar ahora sí el sector económico en un sector que de veras es si no autónomo, es ya capaz de cubrir diferentes necesidades y no cubrir procesos, que eso es algo muy importante. Es un reto, es una meta y pues bueno, queremos pensar que las condiciones están dadas para que venga lo que se maneja mucho en medios, este rebote económico post pandemia, aunque no sé por qué le llaman post pandemia porque no hemos terminado, pero digamos sí, del momento en el que estamos viviendo actualmente. Algo que fue muy importante en el informe de la semana pasada fue el mencionar que la mayor parte de las empresas agremiadas sobrevivieron durante la parte más álgida de la pandemia. Queremos pensar que ya pasó esa parte más álgida. Sí. Y es un logro muy importante. Fue sumamente complicado. Quisiéramos pensar también que dejas un panorama y unas bases diferentes al nuevo consejo directivo de la CANIETI en nuestra región. Pero fíjate que yo te quisiera hacer una pregunta, tal vez tenga ya un poco de carácter personal, pero al paso de estos 3 años y volviendo la vista atrás, viendo lo que fue el 2019, en un trabajo, digamos, orgánico, natural, los 2 años posteriores, sobre todo el 2020, y que fue lo que te tocó como presidente, ¿tú le cambiarías algo a tu gestión? ¿Tú le cambiarías algo a lo que te tocó vivir como presidente de la CANIETI en esta región? Ha habido momentos en que lo pienso y digo qué habría sido
¿Qué pudiera haber sido diferente para ayudar y mejorar? Pero es muy cómodo reflexionarlo después de, ¿no? En el momento, cuando teníamos las situaciones encima, la incertidumbre, el temor, las decisiones se tenían que estar tomando al minuto. Tuve mucho apoyo, principalmente, y lo debo de reconocer, de mi familia, de mi hogar, de permitirme estar saliendo de casa para poder atender temas de la Cámara, particulares de socios que se veían afectados, aclarar, atender, negociar, etcétera. Fue fuerte. Entonces, me gustaría haber cambiado varias cosas, pero finalmente el resultado creo que me da la razón de que lo que se hizo bien, bajo las circunstancias y a lo mejor con ciertos tropiezos, pero se logró lo importante que fue sobrepasar, estar hoy día más fuertes que antes, algo que bajo las condiciones prepandemia yo creo que no, porque no había esa urgencia, ese impulso, ¿no? esa premura de las cosas. Varios socios, en efecto, se vieron afectados, se vieron lastimados y regresaron. Por eso digo, hoy día estamos en una posición que yo creo que si no hubiera existido la pandemia y todo lo que representó, estaríamos bien, pero estamos extraordinariamente diferente bien aún con todo ello. Entonces, en resumen, no cambiaría en particular algo porque es muy cómodo quererlo decir después de. Realmente los momentos difíciles te ponen a prueba, pusieron a prueba a mis compañeros de consejo, al staff de la Cámara, el Bit Center que forma parte de la Cámara, donde también tuvimos que tomar medidas y ayudar, tanto desde las famosas concesiones de eximir del pago de la renta por un tiempo, etcétera. O sea, ¿cómo te ayudo, no? Tuvimos que reinventar muchas cosas. Pues bueno, estoy seguro que cuando en 2019 aceptaste este reto, nunca pensaste, y lo voy a decir así de esa manera, ¿no?, que pasarías a la historia como el presidente, y digamos que se aplica a todos los líderes empresariales que les ha tocado este reto, pero pues pasas a la historia como el presidente de Cañete, al que le tocó la parte más difícil de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, eso va a ser difícil de olvidar, tanto para ti como para los agremiados y en sí en la historia de la Cañete en nuestra región. Sí, es algo que hasta que te llega y en el momento en que lo estás viviendo no te das cuenta de qué es lo que está sucediendo. Tienes que actuar y después dices, oye, de veras, de 36 meses que tuve la encomienda, que los socios me refrendaron, 21 de esos 36 meses, 21 meses fueron bajo el entorno de pandemia, de crisis, de restricciones, de contracción económica, etcétera. Entonces sí, estuvo interesante, por decirlo de una manera ligera. Pues bueno, aunque ya terminó tu gestión, muchas felicidades por este periodo de tiempo, por este logro. Felicidades porque sé que también ya lo que viene para ti en ese sentido es mucho más tranquilo. Me comentabas antes de comenzar esta plática que estarás como consejero nacional, pero sí, ya no con el nivel de tensión, de estrés y de presión que de presión. Es decir, muy presionado, que implicó el ser presidente de la Cañete aquí en la región. Y pues bueno, ya retomar aspectos familiares, aspectos empresariales y demás. Así que pues te deseamos mucho éxito en lo que viene, Román. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A todos los compañeros que me acompañaron, que vivimos esos momentos difíciles, que hoy día ya lo platicamos, reflexionamos y todo. Verdaderamente un agradecimiento al staff, al nuevo consejo,
Les deseo no suerte, no éxito, porque sé que lo van a tener y no necesitan suerte. Son gente muy capaz. Pero más que nada, que la cámara que hoy día dejamos, el equipo de trabajo que salimos, pues es una cámara transformada, ¿no? Los sectores, los socios, al reinventarse y al salir adelante, dejamos un nuevo entorno en el cual ahora los compañeros que toman la encomienda, que toman el compromiso, van a tener que maniobrar. Espero que no haya un rebote de la pandemia para que no les toque una situación difícil. Creo que ese es el mejor deseo. Sí, eso sí, exactamente. Pero definitivamente fue algo que me deja muchas lecciones. Me conocí yo también. No sabía varias facetas de mi persona hasta que no tienes una presión, una responsabilidad y un tiempo tan corto para reaccionar, esperando tomar la decisión correcta. Y seguramente se tomaron decisiones muy buenas. Nuevamente felicidades y nuevamente también muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Sé que ha sido una conversación, una entrevista diferente, tocando un tema que fue difícil, pero del que ahora hemos visto muy buenos resultados. Aquí estaremos, esta es tu casa y pues lo nuevo que emprendas, aquí estamos en Zona MX para apoyarlo. Muchas gracias y un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos la invitación a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de lo que Zona MX está preparando para ustedes y también a que se comuniquen con nosotros. Si ustedes conocen a una persona que tenga algo importante que compartirnos, nos lo hagan saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima.